Doy gracias a Dios porque me permite comenzar la grabación de este nuevo tema. Vamos a tratar acerca del diluvio. Al hablarle del diluvio, vamos a hacer algo distinto a lo que hemos hecho con otros temas que hasta el momento hemos presentado. Aquí no vamos a presentar solamente lo que la Biblia dice y vamos a presentar cosas que están y tienen que ver, de acuerdo con lo que la Biblia pone, dice, vamos a ver dentro de la Biblia después de la presentación del tema general, eh, algunas declaraciones que nos ayudarán a comprender. Pero vamos a utilizar, además de la Biblia, vamos a utilizar algunos de algunas declaraciones que tienen que ver con las leyendas o las mitologías, porque el tema del diluvio es algo que se ha tratado en gran parte de la humanidad y vamos a presentar algo que tiene que ver con esto. También vamos a presentar declaraciones de Elena White que tienen que ver con el diluvio. Y finalmente vamos a analizar todo lo que vayamos a presentar. Así que esta es la introducción para este tema y los que vienen a continuación. Lo primero que vamos a presentar es acerca de leyendas o mitos que tienen distintas religiones, distintas culturas de la antigüedad y también que tienen que ver algunos datos presentes en la actualidad. Eh, la primera que vamos a presentar es lo que escribió Gilgamesh. Cuando decimos que vamos a escribir lo que escribió Gilgamesh, tiene que ver con esa epopeya del diluvio, pero aclaro que no es todo lo que está escrito porque sería demasiado, sino lo que tiene que ver con la manera o con lo escrito por Gilgamesh y comparándolo después con la Biblia, vamos a ver cuánto se parece, cuánta relación hay entre una y otra y cuántas cosas son distintas. Antes de entrar directamente a los escritos por Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, también digo lo siguiente. Las personas que no creen en la Biblia, personas que no creen que Dios es el creador, personas que no creen en Dios o que creen en Dios de una manera distinta, dicen que el relato bíblico del diluvio, que tiene que ver con Noé, este relato que fue Moisés el que escribió, no es un relato fidedigno, que no existió ese diluvio y que no es algo que sea real. Que lo que hizo el escritor bíblico fue copiar de las escrituras que ya por Mesopotamia habían y que habían en otros lugares, pues copió de ahí y de ahí el relato que la Biblia tiene, donde se habla de Noé y del diluvio, porque hay una relación muy estrecha entre ellos. Pero en realidad nosotros creemos en la Biblia, creemos lo que Dios dice, creemos que el relato bíblico sobre el diluvio es verdadero y que el diluvio sí existió. Y ahora, en este inicio, voy a decir de esta forma, no es que Moisés, que fue el que escribió el Génesis, copió de esas escrituras
No es eso. También al analizar algunas de las tradiciones o mitos que existen en distintos lugares, que vamos a dar algunos números de la cantidad de mitos, de leyendas que hay con respecto a esto, no es que la Biblia se haya copiado de esto, sino que la razón por que existen estos relatos similares a los que la Biblia presenta del diluvio, o esta noción que la Biblia presenta no como una noción, sino como una historia verdadera, pero esto que se presenta en la Biblia acerca del diluvio y lo que dicen las distintas leyendas y los distintos mitos que tienen que ver con el diluvio, la razón es una. Toda la humanidad que la tierra tiene somos descendientes de Noé. Somos descendientes de aquel que enfrentó el diluvio y de sus hijos, y la tierra se pobló de estas personas. Y aquí nosotros también llegamos. Después del diluvio, cuando la población del mundo comienza a crecer, y después que en la Torre de Babel las naciones o las personas de la tierra se separaron y hablaron distintos idiomas y se esparcieron por distintos lugares, llevaron con ellos cada cual la noción que tenía de ese hecho real que sucedió, que fue el diluvio. Aquí de los descendientes de Noé se formaron las grandes religiones mundiales, se formaron las culturas mundiales, las lenguas mundiales, los países mundiales, y todos tenemos un antepasado común. Todos descendemos de Noé, y Noé fue el que experimentó el diluvio. Por eso esta noción pasa a tantas personas. No es una casualidad que se hable de Noé en la Biblia y se hable de Noé en, en los caldeos o en Egipto o en América o en cualquier lugar del mundo. No es una casualidad, sino que es una vivencia que cada cual lleva, y de acuerdo a lo que tienen ellos en su memoria o en sus libros o en sus registros, ellos dicen o dijeron acerca de estas cosas. Así que después de esta aclaración, que lo que hace más bien es confirmar lo que la Biblia dice, y que confirma que el relato eh, de Moisés, cuando habla del diluvio y de Noé, es algo real. Después de hacer estas aclaraciones, vamos a presentarles, yo les voy a leer, aquí hice una copia de algunas de las declaraciones del relato de Gilgamesh, el que tiene que ver con la historia del diluvio. Así que comienzo esta lectura de esta manera. Los dioses no soportaron el ruido producido por los seres humanos, porque los seres humanos estaban haciendo mucho ruido, y porque ellos no podían soportar eso, entonces los dioses decidieron acabar al ser humano con un diluvio. La idea es que por la mala acción de los seres humanos, los dioses acordaron destruir al ser humano con un diluvio. Ea, Dios de las aguas dulces y uno de los creadores de la humanidad, avisa a Unapistim y le ordena hacer una barca para que se salve él y con él la simiente de toda vida. Y le dice qué decir si le preguntan qué cosa es lo que está haciendo. Así que lo que está diciendo es que Ea, que es uno de las divinidades,
le avisa a Unapistin o Omnopistin, no sé cuál de las dos pronunciaciones es la más correcta, así que yo voy a seguir diciendo Unapistin. Le dice que construya un barco y que le hable a la gente acerca de lo que está haciendo cuando se le pregunte. Unapistin obedece a ella. Hizo la barca con las medidas que le dieron. Entraron él y su familia y los artesanos que le ayudaron en la construcción de la barca y los animales. Unapistín llevó consigo sus riquezas. Así que Unapistín hace el arca, a esa arca entra o la barca, eh, entra su familia, entran los animales y entran también los que le ayudaron en la construcción de la barca. Unapistín cerró la puerta de la barca. El diluvio duró 7 días. Fue tan terrible que los dioses se espantaron y huyeron a lo alto de los cielos. Las aguas cubrieron la tierra por poco más de un mes. La barca reposó en el monte Nisir. Así que cuando Unapistín entra al arca y comienza el diluvio, con el tiempo de duración, 7 días, después poco más de un mes, eh, fue tan grande esa arca, la tempestad que sacudía al arca, que hasta los dioses tuvieron miedo y se subieron a lo más alto de la tierra por temor a la tempestad que estaba cayendo. Unapistín ve el estado de la tierra, abre las puertas de la barca y todos salen, menos él, pues había visto los cadáveres esparcidos por toda la tierra, convertidos en barro. Se siente desesperado, desamparado. Al tiempo, Unapistín sale del arca o sale de la barca. Después de salir de la barca o del barco, Unapistín ofrece un sacrificio de acción de gracias a las divinidades. Lo primero que hace Unapistín, después que sale del arca, es hacer un sacrificio a las divinidades que vinieron rápidamente y se juntaron como moscas alrededor del sacrificio. La diosa Istar invitó a todos los dioses a participar del sacrificio, menos a Enlil. Enlil fue el dios que causó la devastación inesperada para los otros dioses. Así que ese Enlil fue el que hizo esa tempestad. Enlil se enojó porque escaparon algunos humanos. Luego de dialogar con otros dioses, se tranquilizó. Enlil bendice a Unapistín y permite que deje de ser mortal y se convierta en uno de los dioses. Así que aquí tenemos este relato hasta esta forma en que yo les acabo de leer, de señalar, pero no es que sea todo el relato, sino que tiene que ver con lo que está escrito y vemos el parecido con el relato bíblico de Noé. Después vamos a hacer la comparación exactamente con el relato bíblico. Pero antes de ir al relato bíblico, voy a presentarles algunos datos que tienen que ver con estas epopeyas o estas tradiciones, estos mitos
que en el mundo entero se ha escrito y se ha tratado acerca de ellos. Pero en este tema llegamos hasta aquí. En el próximo continuamos también con estas declaraciones de la humanidad. Nos vemos en el próximo tema.